Hola, te doy la bienvenida a otro video más del canal. En este vamos a seguir hablando del curso de Terraform. Esta vez vamos a hablar de cómo pasarle datos a tus recursos, a tu proyecto, cómo puedes ir metiéndole datos. La primera forma en la que quiero hablarte es de variables. Ya he hablado de variables en videos anteriores y también las hemos usado en nuestro código cuando desplegamos nuestro primer recurso en dos videos pasados. Pero esta vez quiero ir más a detalle con la estructura y cómo se puede usar, ya que en aquellos videos en uno hablé teóricamente de manera superficial y en el otro simplemente fui a usarlos. Esta vez quiero ese paso intermedio, como que la explicación, ¿ok? Las variables son unas estructuras que nos permiten guardar data que después podemos consultarla en cualquier lado del código, usando cierta estructura también, ¿ok? Entonces tenemos la parte de la definición. La definición la podemos hacer muy simple. Simplemente escribimos variable, el identificador de tu variable, seguido de una llave y otra llave. Podemos hacer así, puede ser así simplemente. Pero también le podemos meter cualquiera de estas cosas que ves acá, como un default, description, validation, nullable, no sé cómo se pronuncia, y sensitivo. Estos valores cada uno hace algo. El primero, el default, lo que hace es definir un valor que va a tomar por defecto la variable. Cuando la variable se instancie, va a tomar este valor. Ya no necesitas declararle el valor posteriormente, al menos que lo quieras cambiar, porque puedes cambiarlo, ¿ok? Son variables, puedes asignarle el valor en cualquier momento. Ahora, la descripción es un valor que necesitas colocar para saber qué hace la variable. El validation es una estructura que permite crear condiciones, es decir, vas a analizar la data que va a entrar dentro de la variable y si no coincide con una estructura, falla. El mensaje de error de esta estructura da el mensaje, por si falla, esto es el mensaje que se va a mostrar, ¿okay? Nullable significa que si le pones true, la variable es opcional, es decir, puede estar vacía o no. Pero si no existe, la variable es necesaria, es obligatoria. Sensitive es simplemente que la variable tiene un dato que no se puede mostrar en pantalla. Así de simple. En el ejemplo vemos una variable con el identificador llamado myAccessKey, con una descripción y un valor por defecto. ¿Okay? Y la validación, la estructura de validación, en la parte condicional puedes meter funciones de Terraform, también puedes apuntar a variables y puedes hacer condicionales de if. Pues si sabes programar, las condicionales de if son menor que, mayor que, igual, diferente, hay muchos allí, los puedes pegar. Y también puedes usar cosas como or y para concatenar posibles validaciones, ¿ya? Y en el mensaje de error puedes poner texto, que también creo que puedes concatenar cosas. No tengo un ejemplo claro de eso para mostrártelo, pero se pueden concatenar cosas para que veas la información, una información más descriptiva de lo que estás haciendo, ¿ok? Bueno, ahora ¿cómo podemos usar esa data? ¿Cómo podemos usar esa variable y meterle data? Bueno, hay dos formas. La primera es por el default, que ya lo expliqué, metes allí y cuando la instancia se levante va a tomar ese valor. Pero si no lo colocas, bueno, también colocándolo podrías implementar valores dentro de la variable de esta forma, es decir, var punto el identificador de mi variable. Esto lo que va a hacer es meter data nueva dentro de la variable, eliminando lo que esté allí. Por ejemplo, si usaste default, esto al final va a tener la palabra mi key y no va a tener la palabra no access key, value found. Bueno, mi inglés está súper raro, ¿entienden? Entonces, si usas esto, sobrescribes esto. Esta sería la manera más adecuada de ir llenándolo. Sin embargo, el default es bastante válido. Ahora, la forma en que puedes recuperar la data que está dentro de la variable es de la siguiente. Cuando tengas un recurso, el recurso va a tener propiedades, vas a igualar una propiedad a la variable. Obviamente tienes que igualar cosas idénticas, así como que por ejemplo si necesitas un ID, que la variable tenga un ID, porque si no va a fallar. En este caso tenemos un ejemplo en donde tengo un recurso, una propiedad llamada key y es igualada a mi access key, ¿ok? Así se consumiría la data que está dentro de nuestra variable. Hay otras formas de guardar datos dentro de nuestras variables, que es con el comando del CLI de Terraform apply. Cuando estás usando Terraform y quieres
aplicar los cambios, puedes puedes pasarle variables justo en este momento. Escribes Terraform Apply seguido de --bar es igual, y dentro de las comillas vas a poner tu variable igualada al valor que necesite esa variable. Hay muchas formas. En el ejemplo que ves en la pantalla vas a ver un ejemplo para string, un ejemplo para listas de string y un ejemplo para mapas. Entonces más o menos seguiría esa misma estructura. Recuerda, es una variable por cada --bar que coloques, es decir, --bar imágenes, --bar instance type, --bar cualquier otra cosa. Definir el tipo de variable es muy importante y seguir tus reglamentos, es decir, si tú colocas una estructura de tipo lista, la data que tienes que colocar dentro de esa variable es de tipo lista, ¿ok? Las listas y los objetos son muy similares a los JSON, así que no hay mucho por donde fallar allí, porque te sigues de la estructura de un JSON similar. Una lista lleva corchetes seguido de objetos de string separados por coma, y un mapa es simplemente llaves, un objeto, 2 puntos, su valor, y así va. Las variables se podrían definir así. Tenemos una variable de tipo string muy simple, en donde simplemente le damos type igual a string. Una lista de string sería definido así, y su valor por defecto, o el valor que le quieras dar, tendría que estar entre corchetes, ¿ya? Y un objeto o una lista de objetos, que vendría siendo el más complicado de los elementos que podemos crear de las variables, tiene una estructura así: lista de objetos y un montón de datas, ¿ok? Ese sería más o menos el ejemplo del objeto más complejo que podemos crear. Ahora podemos hablar de variables locales. Este tipo de estructura es muy chévere porque nos permite agrupar un montón de variables en un solo sitio sin estar escribiendo tanto, que si variable tipo y bla bla bla. No, aquí simplemente como que colocas una estructura local seguida de llaves, y dentro vas a escribir las variables con su valor. Lo chévere de esta estructura es que te permite reusar variables locales, como por ejemplo acá abajo. Miren, el ejemplo de arriba dice que hemos declarado dos variables, una llamada service name y otra owner, con sus respectivos valores, y abajo estamos usando esa misma data para crear otra variable llamada common tabs, ¿ok? Está genial porque puedes reusar, y con simplemente cambiar aquí vas a cambiar directamente todo el valor en todas las variables en donde estés usando ese local, ¿ok? Bastante chévere, y sigue el mismo patrón de las variables. Otra cosa bien chévere de local es que puedes usar funciones para guardar la data. Es decir, puedes usar concat y puedes usar funciones de Terraform. Por ejemplo, en este pedazo de código podemos encontrar que estamos creando una variable llamada instant IDs, y tiene los IDs de cosas que se están construyendo en el mismo momento en que se está ejecutando este Terraform. Por ejemplo, le das Terraform Apply, se van a empezar a crear cosas y se va a crear una variable que tiene los IDs de una instancia llamada blue y una instancia llamada green, ¿ok? Esto es bastante chévere. Luego quizás usamos este instant ID para agregar esas instancias a cualquier otra cosa. ¿Están entendiendo el poder? Puedes concatenar y usar funciones dentro de las variables locales. ¿Cómo podemos usar esto? Bueno, sigue el mismo patrón de las variables que había explicado, que si quieres el valor que está dentro de una variable local, esta vez escribes local punto el nombre de la variable. Y obviamente debe estar del lado del valor en una propiedad objeto igual a valor, ¿ok? Es decir, tienes el recurso, tiene una propiedad, es igual a tu variable local. Ahora pasemos a un objeto que es mágico. Se llama data y permite hacer búsquedas en tiempo real en la plataforma en donde te estás conectando, ¿ok? Y lo chévere de esto es que puedes filtrar, conseguir un objeto y de ese objeto sacar las propiedades. Por ejemplo, si necesitas saber el ID de una instancia que ya estaba generada en la plataforma, ya sea por la consola o que alguien la creó hace mucho tiempo con otro proyecto Terraform, igual puedes tomar esa instancia y analizar las variables que están dentro de sus propiedades. Es decir, podrías ir al qué AMI está usando, qué ID de instancia tiene, qué IP público tiene, y así. La estructura de data es muy similar a todas las de Terraform. Data, nombre del recurso y un identificador, ¿ok?
Sigue el mismo patrón. El identificador, con esto te vas a poder acceder a tu data, a tu objeto data. Luego tiene propiedades. Estas propiedades se definen según el tipo de recursos que estés buscando. Si es una AMI, no vas a poder buscarle IP de la AMI porque no tiene. Pero si es una instancia, si tiene IP público, privado, entonces sí puedes acceder a esas propiedades. ¿Ok? Vamos a leer este ejemplo que tenemos acá. Estamos creando una data que va a buscar una AMI y me va a buscar la más reciente, que sea mía y que tenga este tab. Un tab con nombre AP server y un tag test que sea igual a true. ¿Ok? Si vamos a ver otro ejemplo, aquí estoy usando una propiedad filtro de la propia data y aquí estoy buscando una AMI que sea que esté habilitada y que tenga el tag component web. ¿Ok? ¿Están viendo más o menos? Cada objeto, nombre de recurso, tiene asociado ciertas cosas. Acá está chévere aclarar de que es necesario que tus recursos estén bien tagueados, porque con esto el data se te va a hacer mucho más fácil conseguir elementos dentro de tu plataforma, porque lo vas a poder filtrar por los tags. Así que recuerda, taguea bien todo, que es una buena práctica, por cierto. Ok, ¿cómo podemos usar el data source? El data source es igual que todo. Tienes que, cuando estás justo en la parte del valor, propiedad es igual a valor, justo aquí tienes que colocar data, el nombre del recurso, punto, tu identificador y luego poner punto las propiedades que haya dentro de este recurso. Si es una AMI, tendrías el ID de la AMI y cualquier otra propiedad de una AMI. Si es una instancia, podrías tener ya más cositas como el IP, privado público, el nombre de la instancia, el AMI que tiene la instancia y muchas cositas más. ¿Entiendes? Entonces es muy mágico porque te permite hacer búsquedas en tiempo real y obtener data que tengas en tu plataforma. ¿Ok? Y bueno, ese era el último de los objetos que quería mostrarte. En los siguientes videos vamos a empezar la práctica ya directamente con la parte de configuración de Terraform y vamos a lanzar varios elementos. ¿Ok? La parte que viene vamos a hablar de cómo configurar tu entorno para que puedas lanzar directamente archivos de Terraform. ¿Ok? Nos vemos en el siguiente.